Trata sobre el bautizo de Jesús. El bautismo de Jesús. ¿Cuántas cosas vamos a aprender hoy? Definitivamente es un tema maravilloso y vamos a aprender muchas cosas interesantes. Hoy vamos a aprender sobre la razón del bautismo de Jesús, el único bautismo que vale para Dios y la aprobación de Dios. Es importante hacernos esa pregunta a nosotros, porque pues a lo largo de la historia de la humanidad hay muchas reseñas respecto al tema bautismo, a esta práctica, pero nos hemos preguntado cuál es el único, no hablamos de varios, hablamos de único, uno, cuál es el único bautismo que vale para Dios. Hoy también lo vamos a conocer a la luz de la palabra de Dios. El bautismo de Jesús, así se llama. Chovetito, ¿quiénes se están conectando ahorita? Zaira León, que dice saludos, Dios les bendiga, y la abuela Elinorma, que dice bendecido miércoles. Yo quiero hacer una mención muy importante, muy especial a esta hora, y es que quiero destacar, y esto lo hago de mucho corazón. Ella sabe que también se lo he dicho. Quiero destacar que Zaira León es una persona no adventista del séptimo día, pero es una persona que aún no siendo bautizada en la iglesia adventista del séptimo día, es una persona que una publicación publica o está disponible en las plataformas de verdad adventista, sea cual sea la plataforma. Zaira León es la primera que le da like, la primera que está reaccionando, la primera que comparte, la primera que interactúa con redes sociales. Qué bendición y qué gran ejemplo que una persona no adventista del séptimo día, que no tiene ningún privilegio en la iglesia, me refiero a algún privilegio para servir dentro del templo, que no es bautizada en la iglesia adventista y que no anda promulgando por la vida de que es cristiana, es una persona que siempre se conecta, siempre está pendiente, siempre comparte, siempre comenta, siempre participa y siempre está dispuesta con un corazón abierto a alimentarse de la palabra de Dios, alimentar su espíritu, alimentar su alma. Así que quiero destacarlo, y siempre es bueno que las demás personas digan las cosas de uno y no uno mismo hablando de uno, porque eso no es bueno. Es bueno que las demás personas digan lo bueno que uno tiene por lo que perciben de uno. También tenemos acá a más personas conectándose, Chovetito. La abuela dice abrazos a Dani, y Dani Escamilla dice abrazos prima Norma Morán. Ok. Bueno, a los que siguen conectándose les agradecemos su presencia por este medio y les agradecemos que también compartan. Denle clic ahí en la flechita que está así hacia un lado y que a la parte de la palabra compartir. De esa manera ustedes pueden compartirlo en su muro, lo pueden compartir vía Messenger con algún contacto especial, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, alguien que esté en otro lado del mundo. Pueden compartir este mensaje que sin duda nos va a llegar al corazón porque es palabra de Dios. El tema: el bautismo de Jesús. Ahora, quiero decirles que estoy muy agradecido, antes de empezar con el tema, estoy muy agradecido con mis amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Nación Santa en Soyapango, que me han dado la oportunidad una vez más, el privilegio de poder compartir con ellos la palabra de Dios el sábado 18 de febrero en horas de la mañana, y también ese mismo sábado 18 de febrero pero en horas de la tarde estaremos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día San Ramón compartiendo también palabra de Dios en un programa especial de Sociedad de Jóvenes. Así que muchas gracias por la invitación. También quiero saludar acá a mi amado Chovetito. Deseo que Dios te bendiga mucho, que te llene de más vida, más salud, inteligencia y muchas cosas buenas para tu vida, porque estuviste cumpliendo años el 30 de enero. Es un mes que acaba de finalizar, así que te agradezco, hijo, por obedecer en la medida de lo posible mis consejos, y lo más importante, que sigas los consejos que Jesús te da a través de la palabra de Dios. Yes. También quiero felicitar este día por su cumpleaños a mi queridísimo amigo y hermano Samuel Cornejo, que es cantante adventista y también es un docente de la Escuela de Capacitación Salvadoreña, la Escuela de Capacitación Adventista Salvadoreña, que queda en San Juan Opico, por sus siglas conocida como ECAS. Así que deseo que Dios te bendiga, Samuelito, que Dios te guarde mucho. Te mandamos desde acá un fuerte abrazo
también a Valmore, o también conocido como Morris Sánchez del Cuarteto Salvación, que hoy cumple años, Chovetito. Este día precisamente, mira, ¿algo que le querrás decir a Valmore? Saludos, que la pases muy bien con tu familia y que ya te queremos escuchar cantar otra vez. Junto a los demás hermanos del Cuarteto Salvación. Así que muchas gracias. El bautismo de Jesús. Chovetito, por favor, dirigirnos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día que nos has dado. Te pedimos que por favor en esta noche nos ayudes a poder comprender el tema que nos has puesto para decir y enseñarle a las personas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Chovetito. El bautismo de Jesús. La cita bíblica principal la encontramos en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Ok. Una pregunta antes de continuar. Aquí tenemos una invitada especial. Ella es Paulita. Paulita, fíjate que me acaba de caer una notificación acá en mi celular que dice: ¿desea borrar la caché de WhatsApp? ¿Qué le respondo a WhatsApp? ¿Cancelar o eliminar caché? Eliminar caché. Eliminar. Muchas gracias. Aquí me está ayudando. Es tecnología. Muchas gracias. Chovetito nos decía, Mateo 3:13. Por favor, Chovetito, nuevamente. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Jesús vino de Galilea, de donde él residía, de donde él permanecía, hacia el Jordán. ¿Qué pasaba en el Jordán? ¿Quién estaba en el Jordán? Donde estaba Juan. ¿Cuál Juan estaba en el Jordán? El Jordán era un río. ¿Y para qué estaba Juan en un río? ¿A qué Juan nos referimos, según la palabra de Dios, en Mateo 3 en adelante? A Juan el Bautista. Exacto, porque Jesús definitivamente había decidido ir de Galilea al Jordán con un propósito claro, para ser bautizado por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Sobre el río Jordán podemos decir, Jordán, su procedencia viene del Jardón. No, del Jardón. Jardón significa el que fluye hacia abajo, porque pasa de una altura de su nacimiento como río de 520 metros sobre el nivel del mar. Desciende desde esa altitud hacia los 392 metros bajo el nivel del mar, cuando desemboca en el mar Muerto. Es un río, escuchen bien, amigos hermanos, el Jordán es un río de 360 kilómetros de longitud. Desen cuenta la longitud, lo largo, la extensión de este río. 360 kilómetros, su longitud total. Chovetito, ¿cuánta agua crees tú que puede haber en 360 kilómetros de longitud de un río? Donde el agua de un río, por supuesto que no es un agua estática, no es un agua estancada, es un agua que fluye en dirección específica. Muchísima agua. Muchísima agua. Entonces, preguntémonos, ¿por qué Jesús estaba interesado de ir de Galilea hacia el Jordán, donde lo estaban esperando 360 kilómetros de longitud de pura agua? ¿Por qué Jesús estaba interesado? ¿Por qué habrá sido? Jesús estaba interesado en bautizarse en un lugar con abundante agua. Aquí vamos entrando más en este momento a los detalles de por qué Jesús se bautizó y por qué Jesús se bautizó en un lugar específico y que este lugar tuviese características específicas, porque el contexto general de todo esto es que Jesús nos está diciendo que solo existe un único bautismo, un único tipo de bautismo que es aceptado por Dios. Pueden haber muchas modalidades, formas, maneras de bautismo, pero no se trata aquí de la cantidad, porque no todos agradan a Dios, no todos son aceptados por Dios. Aquí se trata de aquel único y auténtico bautismo que es presentado por Jesús como ejemplo a seguir y que es aceptado por Dios Padre en los cielos.
Pero es importante también entender algo, y es precisamente lo siguiente. ¿Cualquier persona puede bautizarse? ¿O el bautismo es para cualquier persona? Desde luego que sí. Pero, ¿cuáles son las características que debe de poseer una persona al momento de tomar la decisión para bautizarse? Porque, Chovetito, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿El bautismo es una decisión? Sí. ¿Es necesario que alguien decida por uno? No. ¿Que alguien le imponga a uno? No. Ok, entonces, estamos de acuerdo que el bautismo es una decisión personal. Pero para poder decidir de manera personal en aceptar el bautismo en nuestras vidas, que es la máxima expresión de que un humano está con el corazón abierto, rendido a los pies de Cristo, aceptándolo como único y suficiente Salvador, resulta que se necesitan ciertas cosas. ¿Qué cosas se necesitan? Primero, humildad en el corazón. Porque, ¿qué es la humildad, Chovetito? El conocimiento honesto de nuestras debilidades. ¿Y qué nos dice Proverbios 11:2? Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Es importante destacar que una de las cualidades de Juan el Bautista, como hombre de Dios, era precisamente su humildad. Es bien importante y bien interesante analizarlo de esta manera. Juan el Bautista sentía que él era no merecedor de bautizar a Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 3, del 14 al 15? Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Juan el Bautista le permitió a Jesús, entonces lo bautizó. Le practicó el bautismo, donde voluntariamente Jesús había dejado Galilea para ir al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Humildad en el corazón. Pero resulta que Jesús necesitaba bautizarse. Resulta que Jesús se sentía quebrantado por algo en específico. Pues resulta que Jesús era Dios en la tierra hecho carne. Jesús nunca había pecado. Jesús no tenía, por dicho motivo, nada de qué arrepentirse. Pero nosotros recibimos el ejemplo de Él. Lo primero, ser humildes, el reconocimiento honesto de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de nuestros errores. Cuando nosotros reconocemos lo malo en nuestras vidas, entonces surge un sentimiento muy clave en esta decisión. ¿Cuál es el sentimiento que surge? De arrepentimiento. Cuando nosotros estamos arrepentidos, sentimos una tristeza profunda en nuestro corazón. Sentimos dolor por nuestra condición ante Dios. Y nuestra condición ante Dios es reflejada en nosotros por un bello espejo, un espejo que Dios colocó en su palabra. Ese espejo que nos muestra cómo estamos ante Dios y ante los demás se llama los 10 mandamientos. Se llama la ley de Dios. Si bien es cierto, algunos dicen la ley no salva. Claro que no salva. La ley de Dios, sus 10 mandamientos no salvan, porque su función no es salvar. Su función es indicarnos cómo estamos nosotros y nos posibilita hacer ese autoexamen de cómo estamos nosotros ante Dios. Y de esa manera nos damos cuenta que somos más insignificantes de lo que creemos, de lo que pensamos. Nos sentimos tan sucios, tan tristes por nuestras imperfecciones, que entonces surge el sentimiento de arrepentimiento, esa tristeza que es necesaria, que nos conduzca hacia esa necesidad. ¿Necesidad de qué? De confesar. ¿Confesar el qué? Nuestras faltas. Nuestras faltas, ok. Es importante confesar nuestras faltas o nuestros pecados. Pero ¿a quién tenemos que confesarle? A Dios. ¿Por qué a Dios y no a otro hombre? Porque pues en el mundo cristiano pues hay personas honestas de buen corazón que también confiesan sus pecados, pero se lo confiesan a una persona, se lo confiesan a un hombre, a un dirigente religioso. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Salmos 32:5.
Mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. ¿A quién confesó sus rebeliones? ¿O a quién confesará sus rebeliones, sus pecados, sus faltas? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es necesario confesar nuestras iniquidades para que Dios perdone la maldad de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno en la tierra. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos confesar a Dios para que todos obtengamos perdón. Una vez nosotros sintiendo el perdón, ese perdón otorgado por Dios, ¿qué surge en nuestros corazones? Nuestro corazón a Dios bautizándonos, lo entregamos. Entregamos nuestro corazón a Dios bautizándonos, o decidimos entregar nuestro corazón a Dios por medio de esa decisión de la práctica del bautismo. El resultado de decidir por Cristo bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay un resultado, claro está. ¿Cuál es ese resultado? Es que Dios nos limpia del pasado y abre la puerta a un nuevo comienzo para que Cristo gobierne nuestras vidas. Es el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Es un nuevo punto de partida donde decidimos caminar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, a cada semana, a cada mes, a cada año, hasta nuestro último día de aliento sobre el planeta Tierra, en un modo en que Cristo, nosotros le pedimos a Él de favor, conforme a su misericordia, que gobierne nuestras vidas, que gobierne nuestros corazones. La razón entonces por la que Jesús se bautizó, ¿cuál es? Si Jesús no había pecado, Jesús no tenía necesidad de arrepentirse porque no había hecho nada malo, Jesús no tenía la necesidad de sentir, de reconocer sus faltas, Jesús no tenía la necesidad de confesar sus pecados porque nunca pecó, Jesús no tenía la necesidad de obtener perdón porque no había hecho nada malo, Jesús no tenía la necesidad de entregarse para bautizarse porque no necesitaba perdón. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por un propósito muy importante. La razón del bautismo de Jesús. Jesús no tenía necesidad de bautizarse porque no tenía necesidad de arrepentirse, porque simplemente nunca pecó. No existió mancha en él. La razón del bautismo de Jesús era porque era necesario dejarnos un ejemplo a seguir y porque era necesario obedecerle al Padre en el plan de redención que es justicia de Dios en favor de la humanidad caída. Vamos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 15. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, dijo Jesús, que cumplamos toda justicia, la justicia divina, la justicia de Dios en favor de la humanidad caída, pensando Dios no en lo que nos merecemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Ahora bien, si nosotros siendo pecadores, lo que nos correspondía era la muerte eterna por haber permitido que el pecado entrara al planeta Tierra, cuando Eva y Adán decidieron desobedecer a Dios de manera voluntaria, comiendo del fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal, entonces desde ahí ya teníamos más que merecida la muerte eterna. No una muerte temporal, sino muerte eterna. Y que simplemente dejáramos de existir para siempre y por los siglos de los siglos, la raza humana. Entonces Dios no nos da lo que nos merecemos, porque eso es lo que merecemos. Dios nos da lo que necesitamos, y esa es la justicia de Dios en favor de la humanidad caída. Darnos lo que necesitamos, y necesitamos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús respondió: permítelo ahora, es decir, permíteme que así sea, bautízame, permítelo por hoy, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora bien, ¿qué otra cosa vamos a aprender o estamos aprendiendo? Ya conocimos la razón del bautismo de Cristo Jesús. Ahora vamos a conocer el único bautismo que vale para Dios.
El bautismo auténtico que Jesús nos dejó con su ejemplo es el bautismo por inmersión total. Inmersión total. ¿Qué es inmersión total? O sumergirse totalmente. Esto es lo que sucede cuando uno va a un lago, a un río, a una piscina o, como dicen en México, alberca, que cuando uno va al fondo, o quizás no al fondo, pero uno se sumerge completamente, uno introduce todo el cuerpo hasta la cabeza completa abajo de la superficie del agua. Eso es inmersión total o sumergirse completamente. Esto nos indica que el único bautismo que vale para Dios es ese. El bautismo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es por inmersión total. Ahora bien, aquí hay que entender también algo, que no se puede bautizar a un niño recién nacido, porque un niño recién nacido no tiene humildad para reconocer que es un ser imperfecto. Un niño recién nacido no tiene esa conciencia ni de lo bueno ni de lo malo, y como no sabe eso un niño recién nacido, entonces él no entiende que es un pecador y no entiende que en algún momento está haciendo algo malo. Entonces no hay conciencia, no hay conocimiento, entonces no puede reconocer lo malo en su vida. Un niño recién nacido no le surge el sentimiento de arrepentimiento, porque si no sabe lo que está haciendo, no sabe ni comer, no sabe pues gatear todavía, depende de su padre o madre para alimentarse, para limpiarse y para muchas cosas más. Entonces el niño, un bebé, no tiene la capacidad de razón que él entienda que surge en él el arrepentimiento. Es más, un niño ni siquiera sabe, un bebé no sabe, si no sabe hablar, no sabe qué es el concepto de arrepentimiento. Un bebé no tiene la necesidad de confesar sus faltas porque ni sabe qué es confesar y no sabe qué son las faltas. Un niño no está consciente que obtiene perdón, un bebé. ¿Por qué? Porque simplemente no sabe todo lo anterior que hemos mencionado. Un recién nacido, un bebé, no puede entregar su vida a Dios, y el bautismo requiere que haya una decisión personal. Y si un bebé no puede decidir por sí mismo ni cómo llamarse, porque nadie decide cómo llamarse, los padres deciden cómo uno se va a llamar cuando uno nace, o antes de que uno nazca ya tienen los nombres por ahí. Un niño tampoco puede decidir voluntariamente que desea bautizarse. Entonces todo esto es antibíblico si se hace de esa manera. Si se hace de esa manera, no cuenta con la aprobación de Dios, porque ya vamos a conocer entonces cuál es la aprobación de Dios. Primero, ya entendimos la razón por la cual Jesús se bautizó. Segundo, ya entendimos el único bautismo que vale para Dios, que es el bautismo por inmersión completa. ¿Por qué? Porque Mateo 3:16 nos dice lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. ¿De dónde subió? Es decir, Jesús estaba adentro del agua, completamente sumergido. La única manera de subir del agua es de que Jesús estuviera completamente sumergido. A Jesús no le tiraron pringuitas de agua, no. Y fue en un río amplio, un río enorme. Jesús dejó Galilea para irse hacia el río Jordán. El río Jordán, que cuenta con una longitud total de 360 kilómetros. 360 kilómetros de agua, abundante agua. Jesús buscó ese lugar especial para bautizarse. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, es decir, que salió a la superficie porque estaba sumergido completamente. ¿Y qué pasó? Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. El Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. A veces está la representación bíblica y hasta en las historias infantiles que se representa al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios en forma de paloma. Y claro que es una de las formas que adopta también el Espíritu Santo para mostrarse, pero no es que el Espíritu Santo sea un animal. No es que el Espíritu Santo sea eternamente una paloma, porque también el Espíritu Santo, a través de la Biblia hay evidencia que se muestra como fuego, también se muestra como agua. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado bajo esa forma? Jesús no se bautizó, o no lo bautizó su madre terrenal María y su padre
terrenal, José, no lo bautizaron cuando estaba recién nacido. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué no lo hicieron si era el Hijo de Dios? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué José y María, que tuvieron la bendición de escuchar la voz de los ángeles dando las indicaciones, por qué los ángeles nunca le indicaron a José que aceptara a María porque el hijo que estaba dentro de su vientre era fruto del Espíritu Santo? ¿Y por qué el ángel que le apareció a María para decirle que estaba encinta esperando al Hijo de Dios en su vientre, por qué no le dijo de un solo: y cuando él nazca, ve a bautizarlo al templo? Que ni siquiera bautizaban a los niños recién nacidos en aquella época. Y si Jesús no lo bautizaron, es porque Dios Padre, por medio de sus ángeles mensajeros, no dio esa indicación a María ni a José. Y que María y José eran grandes siervos de Dios, temerosos a Él y obedientes de manera muy, pero muy firme. Entonces, ese tipo de bautismo, cuando Jesús ya era adulto, cuando Jesús voluntariamente fue y decidió ir de Galilea al Jordán, y que fue sumergido en un río con abundante agua, más de 360 kilómetros de agua, cuando fue sacado a la superficie Jesús, después de estar sumergido completamente, en ese preciso momento los cielos le fueron abiertos y todos los que estaban ahí también presenciaron ese acontecimiento sobrenatural, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Dios Padre estaba tan feliz, tan felizmente complacido de Jesucristo, porque se estaba cumpliendo la justicia, estaba cumpliéndose la justicia del cielo, que va ligado al plan de redención para toda la humanidad, y que estaba dándonos una lección a toda la humanidad, ese acontecimiento de que así como Jesús lo hizo, teníamos que hacerlo nosotros, si es que deseamos tener vida, y vida en abundancia, que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la aprobación de Dios? ¿Cuál es la aprobación de Dios del bautismo correcto, auténtico, el único que vale para Dios, según la palabra de Él? Mateo 3:17 nos dice: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre sabía que su Hijo también lo amaba a Él. Y la palabra de Dios dice que si nosotros lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Y Jesús fue fiel en obediencia siempre al Padre hasta la muerte, hasta su muerte aquí en la tierra. Y se oyó una voz en los cielos, una voz fuerte, estruendosa, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para finalizar, quiero compartirles una historia muy importante, amigos y hermanos, y es precisamente una historia que tiene que ver con el bautismo de una señorita en Estados Unidos. Una chica que, desesperada por muchas situaciones difíciles y dolorosas que estaba pasando en su vida, un día ella quiso quitarse la vida. Ella, ese mismo día que había planeado ya cómo hacer todo, hasta dejar una carta, una nota ahí, para que posteriormente, cuando la encontraran sin vida, pues leyeran, o sea, sus últimas palabras plasmadas en un papel. Ella, ese mismo día, escuchen bien, 5 minutos antes decidió: bueno, voy a revisar el teléfono, quizás porque quería ver a qué hora es que se iba a matar, etcétera. Y entonces ella decidió ver el teléfono, y cuando vio el teléfono, ella tomó la decisión: bueno, voy a ver acá el WhatsApp. Viene la señorita que estaba a punto de matarse ese día y había planeado todo, ve el WhatsApp, y resulta que 5 minutos antes, en el momento menos esperado, ella recibió un mensaje al WhatsApp, y el mensaje, adivinen de quién era el mensaje. El mensaje era de su mamá. ¿Y qué era lo especial o lo extraño o lo impactante? Que el mensaje de WhatsApp fuera de la mamá de ella. Lo impactante era que tenía meses de no escribirse con su mamá, o que la mamá le escribiera, porque simplemente ambas estaban enojadas una con otra y no querían ni verse ni comunicarse, por la razón que haya sido. Esta señorita se sentía sola, se sentía pues
no aceptada quizás por su familia, no se sentía bien, ni consigo misma, ni con nadie en su alrededor. Eso le sorprendió y bueno, y ella abrió el mensaje. En el mensaje de WhatsApp iba un link, iba un enlace para que ella le diera clic, le dio clic al enlace y resulta que ese link la envió a un video que estaba publicado en nuestro canal de YouTube, Verdad Adventista, y resulta que el video era un sermón titulado Jesús calma la tempestad. Ese sermón fue predicado por el hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de San Salvador, el hermano Guido Omar Flores, específicamente para una campaña dirigida por él mismo y titulada El Poder de la Esperanza, que se realizó justamente ahí, en la Iglesia Adventista Central de San Salvador. Entonces resulta que la chica le dio clic al enlace, fue al video y resulta que ella, al ver el mensaje, de repente, sin darse cuenta, y ella, no sé, o sea, fue impactante lo primero que encontró en el sermón, que ni se dio cuenta, y ella terminó viendo todo el sermón. Sin darse cuenta, entre lágrimas, terminó de ver los 33 minutos de dicho sermón. Luego, agotada por haber llorado mucho al escuchar la palabra de Dios, al sentirse quebrantada por el mensaje, se quedó dormida, como muchas personas que después de llorar se quedan dormidas. Esa noche, esta chica durmió con una paz que jamás había experimentado en su vida. Pero ahí no terminó todo. Resulta que al día siguiente buscó en Google la ubicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana de su residencia allá en Estados Unidos. Cuando ve el resultado de búsqueda en Google, ella fue a la iglesia, llegó a la iglesia, entró e inmediatamente dijo que quería entregarle su vida a Cristo por medio del bautismo. Ella entendió que solo Cristo puede calmar cualquier tempestad en nuestras vidas. Ahora, aquella chica de nombre Flor de María es una miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos. Así es Dios de hermoso. Cristo Jesús quiere calmar tu tempestad y mi tempestad. Nosotros no conocemos lo que puede estar viviendo alguien que va a ver este video o que lo está viendo en este momento, pero lo que sí podemos decirte con seguridad es que Dios desea calmar tu tempestad, ya sea una tempestad amorosa, una tempestad familiar, una tempestad laboral, una tempestad de deudas, de desempleo, no lo sabemos, pero Cristo hoy te dice que desea calmar tu tempestad. Y desea que le busques como su único y suficiente Salvador, porque Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. La vida en esta tierra, en este hogar que Dios nos ha dado, un hogar pasajero porque iba a ser para siempre, eterno, porque todo fue hecho bueno en gran manera en la creación, pero desde que entró el pecado, esto es un lugar pasajero, porque un día va a acabar, el mundo va a terminar. Pero hoy te dice Cristo Jesús que aún en nuestro paso transitorio por la tierra, por nuestro hogar, Él desea que si hoy o mañana nos llama al descanso, a la muerte, que tu vida eterna esté garantizada si le aceptas hoy como su único y suficiente Salvador a través del bautismo. Yo quiero no aventurarme, sino hacerte esa invitación de todo mi corazón, que así como la amiga de la historia, Flor de María, que escuchó un sermón del profe Guido Omar Flores, que escuchó ese sermón que se llamaba Jesús calma la tempestad, quiero que hoy pienses tú también, si pudiste haber pasado por una situación similar a la de esta chica que quería matarse, y quiero que le digas al Señor Jesús: Señor, perdóname por mis malos pensamientos, por mis malas acciones, quiero ser diferente, pero no quiero avanzar en esta vida si no es contigo de la mano. Díselo hoy a Jesús y Él estará ahí para poderte dar auxilio, ese pronto auxilio en las tribulaciones. Y así,
si nos morimos mañana o pasado mañana o dentro de un mes o dentro de 2 años, qué sé yo, y si nos morimos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de ese bautismo auténtico, el único que cuenta con la aprobación de Dios, como lo hemos visto en este tema, ten tú la plena seguridad y con fe en Cristo que tú eres salvo por la sangre de Cristo Jesús. Para concluir, queremos hacerlo de la siguiente manera. Cristo viene pronto. En este momento prevalece el sufrimiento, el dolor y la muerte. Jesús desea calmar la tempestad por la que estás pasando. También desea que aceptes el regalo gratuito de la salvación para vida eterna. Esa salvación que es únicamente por medio de Cristo Jesús. Decide hoy. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por el poder de tu palabra que transforma almas. Ahora te pedimos por cada uno de los conectados, por esas lindas personas, estos lindos hijos que entiendan, Señor, que nada está perdido en la vida si estamos con Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que si alguien está pasando por una situación difícil, una tempestad en su vida, que entienda, Señor, que únicamente por medio de Cristo Jesús existe la salvación para vida eterna. Este mundo está lleno de pecado, de sufrimiento, de dolor. Este mundo es pasajero, pero lo que nunca va a pasar es la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Si las personas hoy deciden bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Permite Dios que las personas que van a ver este video hoy, mañana, dentro de no sé cuántos años, en el momento que tú pongas en sus vidas este tema, que pongas también en su corazón aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que puedan morar con Él por la eternidad. Bendice a las personas conectadas. Si hay alguien enfermo, por favor, sánalo. Si hay alguien con deudas, con problemas serios en su vida que lo agobian, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas de familia, por favor, bendícelos, cúbrelos con tu manto de amor y líbralos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haberse conectado, amigos, hermanos, que Dios los bendiga. Chovetito, palabras finales. Quiero saludar a las personas que se conectaron. Gabriela González, Guadalupe Álvarez, Hilda Jocelyn, Zaira León y la abuela de Linorma Morán. Y los que compartieron también, muchas gracias. Se compartió más de 35 veces este tema y nosotros también vamos a hacer lo nuestro, vamos a compartir. Así que les agradezco a todos por conectarse. También quiero agradecer a las páginas, ministerios que pues se comparte este material. Vendrá Advent Ministry, Vida Adventista, y el Ministerio Hogar y Familia de la Iglesia Adventista de Santa Ana Central 2. Muchas gracias a todos. Gracias, Chovetito.